Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha mi audio? Por favor, me confirman. Buenas tardes con todos. Hola, hola. Ahí me activan su micro, porfa. No logro escucharles. Sí le escucho, profesor. Buenas tardes. Soy Buenas Judy tardes. Álvarez. Hola, Judy. Gracias, hija. Muy bien, queridos chicos, buenas tardes. Bienvenidos al curso de comunicación, a este segundo bimestre del día de hoy, que estamos domingo 10 de agosto del año 2025. ¿Qué tal, chicos? Ya ingresando a este segundo bimestre, que que va a durar en este mes de agosto y septiembre. Y vamos a empezar con nuestra sesión de clases del día de hoy. Muy bien. A ver, déjenme presentar esto. Recuerden, queridos estudiantes, las recomendaciones, ya conocen ustedes las reglas de trabajo, las reglas de juego. Durante la sesión de clase, en este caso, es en forma virtual. Algunas recomendaciones, ¿no? El primer orden, que atendamos la clase. Segundo orden, tomar apuntes. Y tercer orden, participar en clases. Sí, chicos. Esas son las recomendaciones que siempre se les solicita a ustedes. Y recordando que en el primer bimestre hemos desarrollado un poco de lo que era teoría literaria. En este segundo bimestre ya vamos a desarrollar un poco ya de lo que es netamente literatura. ¿Correcto, chicos? Muy bien, dicho eso, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. El tema que vamos a platicar el día de hoy está vinculado con lo que es la literatura española. ¿Correcto, chicos? Con la literatura española. Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a estar vinculado con el siglo de oro español, ya con el siglo de oro español, y que de alguna manera vamos a conocer cómo se desarrolló esta literatura en España entre los siglos XVI y siglo XVII. Muy bien, chicos, vamos avanzando entonces. Pregunta acá, hacemos un interrogante y dice, ¿qué observa en las imágenes? ¿Qué se observa en las imágenes? Tenemos dos imágenes, ¿correcto? Alguien podría hacer la descripción. ¿Qué observan en esa imagen, chicos? A ver, una descripción de la imagen que están observando. Solo les digo descripción de lo que observan nada más. No les pido otra cosa. ¿Alguien, me po- ¿Alguien podría compartir su idea? A ver, Judy Álvarez. A ver, hija, una descripción. Profesor, bueno, yo en la primera imagen observo a un caballero que está Correcto. en tipo, podría ser un almacén o algo así, o Ujú. un taller, Ya. conversando con un niño, compartiendo con un niño. Ujú. Ya. Ahora yo te pregunto, este señor, ¿para ti está despierto o está dormido? Está durmiendo, sí, Ujú. ya lo visualicé, está durmiendo y Ya. parece que el niño está. Podría ser que le está haciendo una broma o le está queriendo robar la copa que tiene, la jarra que tiene en la mano. Ujú. Ya, gracias. Gracias, Judy. Bien, acá en la otra imagen, Angélica Najera, ¿qué puedes observar en esta segunda imagen que estás observando en tu pantalla? Angélica, ¿me escuchas? Bueno, otro compañero que me puede describir esta imagen. ¿Qué se observa en esa imagen? ¿Qué pasó, chicos? ¿Se les comió la lengua? ¿No quieren hablar? Algo pasó. A ver, voy con Teodolfa Campos. Profesor, Hola, sí, Teodolfa. profesor Leonardo, eh,
Ahí veo que el señor está como afeitando a una persona Ya, correcto. y veo bajo a un niño dando una pierna de pollo. Puede ser a un perro, es lo que veo. Ya, correcto, gracias. Bien, ahí nos surge otra pregunta. ¿Por qué ambos niños tienen esas actitudes? Bueno, acá hay un niño y acá hay otro niño. La pregunta es por qué ambos niños tienen esas actitudes. En este caso, a ver, Angélica, ¿qué nos puedes opinar? ¿Nos puede decir? Bueno, no, Angélica me levanta la mano, pero no me quiere participar. Algo pasa, porque no activas tu micro. Bien. Luis, Luis, ¿qué puedes comentarnos de esta imagen? ¿Por qué ambos niños tienen esas actitudes? Buenos días, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Puede ser también porque han tenido malas influencias, porque se le ve al niño que creo que le está robando al que le está rasurando. ¿A qué? Claro. Mm, muy bien, Luis. Gracias, hijo. Correcto. Bien, vamos a hablar algo de este tema, de este punto, de lo que están conversando, comentando vuestros compañeros. Y vamos Profesor, con... buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime, Profesor, Angélica. buenas tardes. Disculpe que mi audio no se activaba, recién se activó. Ok. Yo le puedo comentar de mi parte, veo que los dos niños están como haciendo unas travesuras, ¿no? En el Ujú, primer imagen está como queriendo jalarle la copa o echando algo en ahí, ¿no? En la bebida. Y ujú, correcto. en la segunda imagen yo veo que con un palito, con algo que tiene en la mano como alzándole, ¿no? Jalándole al señor que está sentado bueno, su prenda parece, ¿no? Que le estaría jalando por la parte de atrás. Ujú, muy Entonces bien, gracias. están como unas travesuras haciendo entre jóvenes, ¿no? Ya, correcto, hija. Gracias, Angélica. Muy bien, Gracias, profesor. chicos. De eso vamos a platicar el día de hoy, de estas actitudes que tiene ese niño. Y, repito, vamos a hablar y basarnos en lo que es la literatura en el siglo de oro español, ¿correcto? Bien, ahora, como cuando hablamos de literatura en el siglo de oro español, vamos a ubicarnos en el contexto del siglo XVI, siglo XVII, en este caso España, ¿correcto? ¿Qué pasaba en España en esa época? Recordemos, para ubicarnos en un contexto histórico o hacer un análisis de una obra literaria en determinado tiempo y espacio, tenemos que conocer cuál es el contexto histórico. En esta época, entre los siglos XVI y XVII, se van a expulsar, ¿no? Los españoles van a expulsar a los moros de las tierras españolas. Cuando dice moros, se refiere a los musulmanes, ¿ya, chicos? A los musulmanes. Hay que entender que por muchos siglos, muchos años, España fue dominada por los musulmanes, ¿sí? Fue dominada por los musulmanes. Y en el siglo XVI, obviamente mucho antes inclusive, ya los españoles decidieron pues independizarse de los árabes e implantar en ese caso lo que posiblemente se desarrolla, que fue Castilla cuando se propaga como un pequeño reino, que implanta su religión, que es la religión católica y la lengua castellana. También en este periodo se va a escribir la primera gramática española. Recuerden que la gramática es la ciencia que estudia la lengua, ¿sí? Y todas las lenguas tienen su gramática. El inglés tiene su gramática, el quechua tiene su gramática, el alemán, el francés, italiano, etcétera, etcétera. Todas las lenguas tienen su gramática. Y por ende, en este periodo, en la lengua castellana se va a esbozar la primera gramática. Y se dirán, profe, ¿qué es gramática? Recuerden que gramática, repito, reitero, es la ciencia que estudia la lengua. O sea, cómo nosotros debemos usar la lengua, ¿no? Y eso es una norma, ¿sí? Tanto en el tema de la ortografía, en la sintaxis, en la semántica, en la morfología, en fonética, fonología, en todos esos temas está vinculado la gramática.
En este siglo también se va a desarrollar el descubrimiento de América. Recuerden, el descubrimiento de América fue en 1492, ¿sí? En la cual se va a conquistar este nuevo mundo, América, y eso repercutió obviamente en el pensamiento europeo, porque aquí se va a desarrollar el Renacimiento y va a quedar desvirtuado, desechado lo que era la época medieval. Entonces, hay que tener en cuenta que en esa época España se va a convertir en un gran imperio, ¿sí? En un imperio. ¿Por qué? Porque España tuvo muchas colonias, sobre todo en Hispanoamérica y algunos países de Asia, inclusive África, ¿no? Y por ende España se convierte en una potencia mundial. Bien. El siglo de oro español, lo que estamos platicando en esta tarde, queridos estudiantes, se denomina siglo de oro al periodo comprendido, repito, entre los siglos XVI y siglo XVII, ¿sí? En los cuales la literatura va a alcanzar un mayor desarrollo, un mayor esplendor, ¿correcto? Ahora, en el siglo XVI se va a desarrollar el Renacimiento y en el siglo XVII el Barroco. Dirán, profesor, ¿qué es Renacimiento, qué es Barroco? Son movimientos, etapas que se desarrollan dentro de lo que es el aspecto de la literatura. Y no solamente la literatura, sino otras ciencias y otras artes. Hay que entender, queridos estudiantes, que la época antes del Renacimiento, sobre la fase de la Tierra, se desarrolló la época medieval. La época medieval fue del siglo V al siglo XV. O sea, la literatura medieval o la época medieval duró 10 siglos, 1000 años. En esos 1000 años, para los conocedores, se dice que fue la etapa más oscura que ha tenido la humanidad. Se preguntarán por qué. Porque en esa etapa, en esos 1000 años, del siglo V al siglo XV, Europa vivió una especie de cacería de brujas. Porque todo aquel que no pensaba como la Iglesia Católica simplemente era catalogado como hereje, perseguido y quemado vivo. Ya no crucificado como en la época de Jesús, sino quemado vivo. Entonces, muchas ciencias, artes, quedaron relegadas, postergadas. Y la gente no tenía, pues, ni ningún propósito, ni los artistas, ni los científicos, a propugnar sus ideas en la cual estaban especializados. Entonces, en esa etapa de la época medieval hubo una persecución, ¿no?, contra todo aquel que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica. Sino un poco para ver nomás el aspecto de un gran astrónomo, por ejemplo, Galileo Galilei. Él decía que el centro del universo era el Sol, y en torno al cual giraban todos los planetas, incluido la Tierra. Pero ese era el postulado heliocéntrica, ¿no? Helio es Sol. Pero esa teoría no era aceptada por la Iglesia. La Iglesia proponía una teoría de carácter geocéntrica, que indicaba que la Tierra era el centro del universo, la Tierra era cuadrada, plana, inmóvil, y en torno al cual giraban todos los planetas, incluido el Sol. Y todo que no estaba de acuerdo con esa teoría simplemente se le consideraba hereje. Entonces, cuando Galileo Galilei se pronunció con esa idea, la Iglesia lo persiguió y le dijeron, pues bueno, si tú sigues con tu teoría, te vamos a quemar vivo, pero si te retractas, te rectificas y dices que el centro del universo es la Tierra, te perdonamos la vida. Entonces, pues Galileo dijo, bueno, en aras de mi vida voy a aceptar su idea de ustedes. Bueno, ¿qué pasó luego? Posteriormente hubo otro astrónomo alemán, Jerónimo Bruno. Jerónimo Bruno dijo lo mismo, que el centro del universo era el Sol, y en torno al cual giraba todos los planetas, incluido la Tierra, y que la Tierra no era cuadrada, ni plana, ni como una mesa, ¿no?, sino tenía forma circular, como una esfera. La Iglesia, la Santa Inquisición lo persiguió, le dijo, pues tu vida o tu muerte. Si tú dices que te rectificas en tu postulado, la teoría, y dices que tu teoría es la teoría geocéntrica, te perdonamos la vida, pero si tú persistes con tu idea, te quemamos vivo. Entonces Jerónimo Bruno dijo, pues en aras de la verdad, me mantengo en mi posición. Y Jerónimo Bruno fue quemado vivo, considerado por eso
como un mártir de la astronomía moderna, porque ofrendó su vida en aras de la verdad. Ahora, esta época medieval queda relegado, repito, con el descubrimiento de América y otros aspectos más, como le mencioné, la pólvora, la imprenta, etcétera, etcétera. Y surge el Renacimiento. El Renacimiento, su mismo nombre dice recuerden que en etimología es es volver, nacimiento, volver a nacer. Los hombres artistas científicos del Renacimiento van a tratar de volver a la época clásica de los antiguos griegos y romanos. ¿Okay? En el campo de la literatura va a pasar lo mismo. ¿Correcto? Bien, eso se desarrolla en el siglo XVI. En el siglo XVII se da la época del barroco, ¿no? También en las distintas artes, sobre todo, aquí lo vamos a encontrar no solamente en la literatura, sino también en la escultura, en la arquitectura. Por ejemplo, esta imagen que vemos es la imagen de una de las catedrales de Europa. Y las catedrales que se construyeron durante la época del barroco son impresionantes. Hay muchas catedrales en Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia, que pues tienen una belleza formidable por la calidad de sus acabados. El barroco se caracteriza por tener muchos adornos. En la literatura igual, poemas muy adornadas, con palabras rebuscadas, ¿no? En la arquitectura igual, ¿no? Templos, en este caso vemos catedrales con muchos adornos. ¿Correcto, chicos? Bien, vamos avanzando acá. Vemos algunas características del siglo de oro español. Vamos a encontrar en este caso, repito, 2 etapas. Renacimiento siglo XVI y el barroco siglo XVII, ¿no? ¿Qué más dice? Acá se desarrollan todos los géneros literarios. ¿Y cuáles son esos géneros? En este caso, por ejemplo, el género narrativo, el género lírico, ¿no? El género dramático, y entre otros géneros más que se desarrollan durante ese periodo del siglo de oro. ¿Qué más? Hay un rechazo a lo medieval, rechazo a la época medieval. Repito, la época medieval en la cual la iglesia jugaba un papel hegemónico y pues habría que respetar o se tenía que respetar todo lo que le decía la iglesia. ¿Qué más podemos indicar? Influencia del clasicismo, es decir, la literatura clásica de Grecia y Roma va a influenciar en los escritores del siglo de oro español. ¿Qué más? Predilección por la naturaleza, gusto por la naturaleza, ¿no? Y en ese periodo surge el Teatro Nacional, el teatro que desarrolla Lope de Vega. Repito, se denomina siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura. Cabe decir que en esa etapa, chicos, surgieron en España, siglo XVI, siglo XVII, un cúmulo de escritores muy connotados, muy importantes, que trascendieron con sus letras, no solamente España, sino a nivel universal. Vamos a ceñirnos el día de hoy sobre lo que es la novela. Y cuando vamos a hablar de la novela, vamos a platicar sobre, recuerden que el género narrativo, como género, tiene 2 especies, novela y cuento. En este caso hablamos de la narrativa del Renacimiento, ¿no? Y podemos indicar que la narrativa en el siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media. ¿Ah, chicos? Su origen está en la Edad Media. Para el siglo XVI se desarrollan en España varias tendencias narrativas. ¿Qué novelas encontramos en esta etapa del siglo de oro? Uno es la novela pastoril, que vamos a hablar el día de hoy, sucintamente. La novela picaresca, que nos vamos a explayar con mayor detalle. Y la próxima clase que vamos a ver la novela caballeresca. 3 tipos de novela. Novela pastoril, novela picaresca y novela caballeresca. ¿Qué es la novela pastoril? En este caso va a narrar las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados, ¿no? Es decir, su mismo nombre dice novela pastoril, en la que se van a narrar la historia de los pastores. ¿Sí? Como ejemplo tenemos acá el libro de 7 libros de Diana, ¿no? Bien. Las novelas de caballería, que vamos a ver en la próxima clase con mayor detalle, deriva de los cantares de gesta. Este cantar de gesta viene de la época medieval, en la que se narran hazañas de caballeros andantes, ¿no? Ejemplo,
de esta literatura, de esta novela, tenemos Tirante el Blanco, Amadís de Gaula, y seguramente la novela de mayor importancia, de mayor connotación, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y por último, y aquí en un poquito nos vamos a explayar, es la novela picaresca, ¿no? La novela picaresca va a mostrar una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro, ¿sí? Que sirve a diversos amos, ¿correcto? Repito esto, queridos estudiantes, tengamos como referencia que la novela picaresca va a mostrar una visión pesimista de la sociedad, una sociedad caduca, conservadora, ¿no? Que se vislumbra en España a través de los ojos de un pícaro. Y cuando decimos pícaro es un niño, y este niño es un tipo ladronzuelo que le gusta robar. Y en este caso que va a servir a diversos amos, ¿no? Ahora, la novela picaresca como tal surge en España en 1554, chicos, con su obra El Lazarillo de Tormes, ¿sí? El Lazarillo de Tormes, que es la mejor obra de la novela picaresca. Ahora, la novela picaresca tiene algunas características que es importante que ustedes conozcan. Por ejemplo, presenta a un antihéroe. ¿Quién es el antihéroe? Un pícaro, ¿sí? Un pícaro, ¿correcto? En la imagen al inicio que veíamos, ahí vuestros compañeros cuando han hecho la descripción y el comentario, hemos encontrado a un pícaro, a un niño, ¿sí? Ese niño, en la obra, en este caso de Lazarillo de Tormes, es un antihéroe. ¿Por qué antihéroe? Porque no tiene ningún valor, pues más al contrario, tiene antivalores de coger cosas que no son suyas. Y se preguntarán ustedes entonces por qué se muestra como personaje principal de la obra, de la novela. Uno, porque quiere caracterizar cómo era la sociedad en España en esa época. Y lo otro, ese niño no roba para un vicio, él roba para sobrevivir. ¿Correcto? Bien, seguimos acá. Otra característica de la novela picaresca es que es autobiográfico, es decir, va a narrar su propia historia y por ende está narrado en primera persona. Es realista. Cuando dice realista se supone que es un hecho real, ¿no? Es un hecho real. Y por ende hay una crítica social, ¿no? Se critica la sociedad, en este caso una sociedad que aparentaba pues, vivir en bonanza, ¿no? Ahora, ¿qué libros encontramos en la novela picaresca? El libro más importante y más destacado de todos es este libro de acá, titulado El Lazarillo de Tormes. Es la obra más importante de la novela picaresca. Recuerden que es el autor anónimo. ¿Okay? Otra obra es Guzmán de Alfarache, del autor Mateo Alemán. La pícara Justina, cuyo autor es López de Úbeda. La vida del buscón Don Pablos, de Francisco de Quevedo. Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes. ¿Correcto, chicos? Bien. Entonces vamos ahora sí un poquito más a ubicarnos en lo que es la obra El Lazarillo de Tormes, ¿no? El nombre completo de la novela se titula así, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Vemos acá una contraportada de un libro, de una obra, que ahí aparece incluso el año de edición 1554, es como apareció el nombre completo de la obra. Se llama, repito, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Más conocido simplemente como Lazarillo de Tormes. Esta novela está escrita en género narrativo, ¿sí? No se olviden. Todo lo que es novela es narrativo, ¿no? Especie es novela de tipo picaresca. El tema que desarrolla la novela, ojo, porque a partir de aquí ya empezamos a hacer análisis de obras literarias, vamos a encontrar la honra como tema esencial, la pobreza y la astucia, ¿no? Y la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Ojo, cuando dice paupérrima, queridos chicos, es lo que está más allá de la pobreza. Es el entre pobre y paupérrimo, si vemos así de intensidad
Lo que es más intenso es lo paupérrimo. Alguien te puede decir, mi situación es paupérrima. Te quiere decir que no tiene ni un céntimo, ya no tiene ni palté. Pues decir, estoy en una situación de pobreza, pues todavía tiene algo para comer, pero lo paupérrimo es la extrema pobreza, ¿ya? Bien, el autor de esta novela es anónimo, no se sabe quién escribió, pero se supone que escribió una persona que tenía cierta ojeriza con la iglesia. Porque uno de los tantos personajes que va a haber, van a haber pues personajes de la iglesia, ¿no? Y como recién en esa época terminaba Fenecía, pues la época medieval y la iglesia tenía un papel muy importante, muy poderosa, seguramente el autor se escondió bajo el anonimato para evitar los castigos de la iglesia. Es lo más seguro. Ahora, esta obra, su estructura tiene 7 tratados más un prólogo, ¿no? Bien, vamos avanzando. El Lazarillo de Tormes es el personaje central de la novela, ¿ya? Lazarillo es un niño más o menos de 9 años, que ahorita lo vamos a describir. Ahora, el Lazarillo va a tener varios amos. Con ese varios amos es que su mamá lo regala. Un poco para entender acá, ¿ya? Vamos a irnos acá, en esta partecita. Lazarillo, su verdadero padre se llamaba Tomé González, su padre biológico, y su madre era la señora Antona Pérez. Pero su padre, Tomé González, era un hombre de mal vivir y un incidente murió y quedó huérfano Lazarillo. Y Antona Pérez, pues se empieza a vincular con otro hombre también de mal vivir de nombre Saidé. Este Saidé es su padrastro, pero también igual andaba en malas andanzas. Entonces, Antona Pérez decide regalarle a su hijo, a Lazarillo, a su primer amo que fue un ciego. Se lo regala al ciego. No le fue bien las cosas, que ahorita vamos a explicar. El otro amo fue el clérigo, luego el otro amo fue escudero, el otro fue un fraile de la Merced, un buldero, un pintor, un capellán, un alguacil y el último un arcipreste. ¿Sí? Son los distintos amos que tiene este niño en la cual va a trabajar para ellos a condición de que al menos le den de comer. Y la situación que va a pasar Lazarillo es calamitosa, muy triste, muy penosa. ¿Correcto? Entonces, aquí nos habíamos quedado que su madre se lo va a regalar, Antona Pérez se lo va a regalar a su primer amo, que fue un ciego. Este ciego era terrible. Ojo, chicos, cuando dice Lazarillo de Tormes, Lazarillo se supone que nació a orillas del río Tormes. Esa era la característica en esa época. ¿Sí? Lazarillo de Tormes, así Miguel de Cervantes. Se supone que Miguel nació en la ciudad de Cervantes. Es como decir María de Trujillo, ¿qué más? Juana de Cajamarca, así, ¿no? Lugar de su procedencia. Entonces, la madre, Antona Pérez, le va a arreglar a un ciego astuto. Bueno, Antona Pérez, la mamá muy confiada, le dice al ciego, le dice, pues te voy a dar a mi hijo y quiero que lo trates como si fuera tu hijo. Y el ciego dice, pues sí, descuida, va a ser para mí como si fuese mi hijo, ¿no? Bueno, pero las cosas no fueron así. Pasaron varias experiencias. Una de las experiencias es esta que vimos al inicio, aquí, ¿no? Este es el ciego. Este es el ciego, su primer amo de Lazarillo. Ese es obviamente Lazarillo, ¿no? Se dice que este anciano cuidaba con mucho celo su jarrón de vino. Lo tenía puesto sobre el pecho y no compartía con el pobre Lazarillo. Y cada vez que iba, lo mandaba a Lazarillo a comprar su vino, regresaba y se ponía, ¿no? Así que un día dijo Lazarillo, pues voy a hacer un agujero en el cántaro. Se dice que había hecho un hueco, un agujero y le pinchaba así como una cañita y se tomaba el vino. En una de esas, este ciego lo descubre, ¿no? Le descubre y le da su merecido.
En otra oportunidad se dice que el ciego mandó comprar un racimo de uvas, ¿no? Bueno, dijo, siéntate, vamos a comer las uvas, pero vamos a comer uno a uno. Una uva tú, una uva yo. Pero como Lazario tenía mucha hambre, se pone a comer de dos en dos. Eso el ciego se da cuenta y le da una bofetada rompiendo los dientes. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Bueno, pues seguramente estaba ya un poco de mal gusto, maltratado. Lazario se dice que un día lo lleva por las calles de Salamanca y había una especie de, bueno, había un poste y lo engañan, ¿no? Le dice, vamos a saltar una sequía, ¿no? ¿No? Impúlsate y saltamos. Entonces lo que ha hecho Lazario es hacerlo saltar, pero al poste. Lo hace chocar al poste y lo abandona, lo deja, ¿no? Luego se cambia a otro amo que fue, en este caso, un clérigo, pero que es avaro. En este clérigo su situación de hambre empeora. La preocupación de Lazario, chicos, su preocupación no era estudiar, vestirse, nada. Su preocupación de todos los días era qué va a comer ese día. Esa era su preocupación, qué va a comer. Y en este, repito, en ese segundo amo que fue el clérigo, su situación de hambre empeora. Se dice que comía, por ejemplo, del pan, las vigas del pan, que lo botaba a la basura, este clérigo, comía eso, ¿no? O las cosas de los quesos. El queso se fermenta, se pone como hongos, hay que rasparlo para comer. De eso se alimentaba. Igual se cambia de amo. El tercer amo que tuvo fue un escudero arruinado. Este escudero arruinado es el amo a quien quiso más, pero estaba, pues, como dice, estaba en nada. Estaba en una situación paupérrima. Este amo le da buen trato, le compra su primer par de zapatos, pero estuvo poco tiempo. El otro amo que tuvo fue un fraile de la Merced, ¿no? Luego un puldero estafador, luego un capellán, un alguacil y un arcipreste. Ahora, seguramente ya Lazario pues tendría, ¿cuánto? 18, 20 años, cuando este arcipreste tenía una sirvienta. Lazario se enamora de la sirvienta, de la chica, se siente completamente feliz, un hombre dichoso, y se casa con la sirvienta. Y empieza a trabajar como pregonero en la ciudad de Toledo, pregonero de vinos, ¿no? Bien. Un pequeño resumen de la obra, el argumento de Lazario de Tormes, para que tenga una referencia. Podemos indicar que Lázaro es huérfano de padre, se convierte en siervo de un ciego, luego un clérigo, un escudero, un fraile, mercedario, buldero, capellán y alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro. Este ciego fue su maestro, digamos, ¿no? El amo al que más quiso Lázaro fue el escudero. ¿Qué más? El protagonista, quien debe recurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en la ciudad de Toledo. Bien, chicos, a ver, ¿quién me ayuda con esta primera parte de lectura? Un voluntario. Vamos a leer un pequeño fragmento de la obra. Con ese fragmento es literal, es copia tal del libro. A ver, para darnos cuenta cómo empieza esta historia, esta novela de Lazario de Tormes. A ver, un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura. ¿Quién me dice, profe? Yo lo leo. Vamos, chicos. Tercero, no tengan temor. Yo lo leo. A ver, Angélica, ¿no? Sí, profesor. A ver, hija, ayúdame con la lectura. Los demás atendemos. En Te este escuchamos, hija. tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era el hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que él rogaba me tratarse bien y mirarse por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo había
lo haría y que me recibiría, no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a destrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo: Gracias, Angélica. ¿Tu otro apellido, Angélica, cuál es? Nájera ñaupa. Gracias. A ver, otro voluntario que me ayude con la otra partecita. Vamos, chicos. A ver, Luzmila. Martínez Ventura, ¿cierto tu apellido? Sí, profesor. A ver, te escuchamos, hija. Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente está a la entrada de ya un animal de piedra que casi tiene forma de toro. El ciego mandóme que llegase cerca de él animal, y allí puesto me dijo: Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser ansí, y como sintió que tenía la cabeza par de piernas. Par de la piedra. Afirmó, reció la mano y diome una gran calabazada, en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome: necio, aprende de él, mozo del ciego, un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla, parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como un niño dormido estaba. Dije entre mí: ¿verdad dice que me cumplí avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar como me sepa valer? Muy bien, gracias, Luzmila. Correcto, ahí tengo un fragmento de la primera parte, la obra de Lazarillo de Tormes. Bueno, acá hay unos términos, sí es cierto, hay términos que no se usan, son términos arcaicos, pero sí hay, por ejemplo, esto sí tienen que manejar ustedes, chicos. Mandóme, por ejemplo, ¿qué más por acá hemos visto? Otro, díjome, parecióme, entre otros, ¿no? Son correctos esto, ¿ah? Mandóme está en forma proclítica, o se puede decir también simplemente me lo traigo adelante y digo me mandó. Es correcto decir mandóme,
o decir me mandó. Igual, díjome o me dijo. Parecióme o decir me pareció. Es correcto esa parte, ¿ya? Bien, a ver, antes de ir con las preguntas, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Un resumen de la obra de la serie de Tormes con un video. Ya, un momentito, por favor, a ver. Un ratito. A ver. Voy a ingresar al video. Un momentito, chicos. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor. Ujú. Vamos a ver, chicos, pequeño resumen. Más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar una batalla contra los moros junto con un caballero. Y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decidió irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaba un poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció. Y cuando estaba cerca, el ciego le picó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar.
Por su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca del lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando éste comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero, aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar. Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho se sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin, un día cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero. Y nunca más se supo de él. Abandonó Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas y landeras lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un muldero. ¿Qué es un muldero? Te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los mulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría? Un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja. Un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio ese vestido, como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se sentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. ¡Uy, no! Así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa.
y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hay oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además nos une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantener lealtad a su corazón. Muy bien, chicos, pequeño resumen de la obra de Lazarillo de Tormes. Vamos a ir con la última parte para ver, a ver, qué tal hemos estado a atender la clase. A ver, vamos acá, un momentito, por favor. Lo que saben, vamos levantando la manito, es todo lo que hemos hecho en clase. Pequeño repaso. ¿Sí? Pregunta. El Lazarillo de Tormes se encuentra narrado en segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona, o no se muestra en la obra. ¿Alguien recuerda? A ver, Teodolfa Campos Penadillo, ¿cierto? Primera persona. Gracias, hija. Muy bien, correcto. Esta novela está narrado en primera persona. ¿Sí? Primera persona. Eso lo hemos visto en clase. Siguiente pregunta, a ver. El Lazarillo de Tormes es una novela bastante sencillo también. Pastoril, picaresca, social, caballeresca y bizantina. Levante la manito para tomarles en cuenta su participación. Contreras, Caro, Violeta, tu respuesta, hija. Buenas tardes, profesor. Es Hola, una buenas novela picaresca. Gracias. Están bien tus datos, ¿no? Contreras, Caro, Violeta. Sí, profesor. Gracias, hija. ¿Alguien más que quiere responder esa pregunta? Muy bien, vamos avanzando. Novela picaresca. Y la última pregunta. ¿Por qué la madre de Lázaro lo dejó con el ciego? A, porque para asegurarle una vida mejor. B, para deshacerse de un estorbo. C, porque no quiso a su hijo. D, para provocarle sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. Está sencillo esa pregunta. A ver, Luzmila, tu respuesta, hija. Para asegurarle una vida mejor. Ya. Jennifer López. La profesor, para asegurarle una vida mejor. López, ¿otro apellido cuál es? Jennifer Romero es. Ah, Romero primero, luego López. Sí, Jennifer Romero. Ya. Gracias. Bien, aquí la respuesta, claro, ¿no? Para asegurarle una vida mejor. Es la respuesta. Muy bien, queridos chicos. Si no hay alguna pregunta de parte de ustedes, alguna duda, alguna consulta. Bueno, en vista que no hay ninguna consulta, nos vamos a quedar en esta parte, queridos estudiantes. Nos vemos la próxima clase en otra sesión más. Cuídense mucho y que tengan un bonito domingo, una bonita semana. Buenas tardes y felicidades a todos.